Otros temas, Gobierno envía de urgencia reforma al presupuesto general de la República. En el mismo hay un incremento del 4.4%. El economista Marco Aurelio Peña destaca lo positivo y negativo de esta reforma. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Willy Narváez, quien nos tiene mayores detalles. Willy, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Maribel Montenegro, y esto fue enviado por el Ejecutivo el pasado 3 de noviembre a la Asamblea Nacional. Un proyecto de reforma en el que se ha ordenado ajustar los egresos e ingresos, esto tomando en cuenta los últimos fenómenos naturales que han dañado o afectado la zona Caribe, principalmente de nuestro país. Hablamos del paso de los 2 huracanes y también el tema de la pandemia. Vamos a ubicar declaraciones del economista Marco Aurelio Peña, quien se refiere al tema enviado por el Ejecutivo en cuanto a esta reforma, y donde manifiesta de que queda en evidencia de que efectivamente nuestro país es una muestra de que depende mucho de la cooperación internacional. En ejecución, el aumento del 4.4% es en la parte del presupuesto general de ingresos, es decir, el gobierno sigue apostando por una política fiscal expansiva, es decir, gastar más para tratar de contrarrestar el ciclo económico, que es decir, la crisis económica, por un efecto arrastre, recordemos, por los eventos de 2018, donde comenzamos a reportar una contracción económica que ese año fue de menos 3.4% de crecimiento negativo, y que este año se estima un menos 5% negativo, ¿verdad? Valga la redundancia, proyectado y reconocido por el mismo Banco Central de Nicaragua. Este año agravado por la emergencia sanitaria del COVID-19 a nivel mundial. Eso ha vuelto mucho más complicado la fase recesiva de la economía nacional. Entonces, ¿qué significa una política fiscal expansiva? Bueno, aumentar el gasto público, es decir, se está haciendo uso del gasto público. Sin embargo, esto tiene como contrapartida un aumento del nivel de endeudamiento, porque un presupuesto incrementalista como el nuestro exige más deuda pública. El 57.1% proviene de fuentes externas y solo el 43% proviene de fuentes internas. Cuando nosotros leemos las cifras, ¿verdad?, que se nos están, las cifras más significativas de esta reforma, podemos observar que hay, por un lado, reducciones y por otro lado, aumentos en lo que tiene que ver con el gasto, siendo las más beneficiadas el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte e Infraestructura en términos de gasto de capital. Solo al Ministerio de Salud se le aumentaron prácticamente 2.600 millones de córdobas. A eso ascendería su programa de inversión pública. Hubo un aumento de 1.850 millones de córdobas al Ministerio de Transporte e Infraestructura, prácticamente en gasto de capital, y uno de 1.350 millones de córdobas al Ministerio de Salud. Esto si reconocemos que es prioridad la reconstrucción del país debido a los huracanes ETA y IOTA, que supuestamente afectó en un 4% aproximadamente del PIB, es decir, en relación del Producto Interno Bruto nicaragüense, lo que conlleva a la reconstrucción de caminos, puentes, carreteras, dados los niveles. Al finalizar el año pasado también se dio una reforma, esto para incluir las recaudaciones generadas por la reforma fiscal. Este año se ha dado nuevamente, pero en relación y tomando en cuenta el tema del financiamiento externo con respecto a los fenómenos naturales y el tema de la pandemia que han afectado nuestro país. Ampliación de esta noticia en nuestra edición estelar. Yo regreso la señal a estudio.